hermanos que nos ven nuevamente a través de este canal. Les damos la bienvenida y los bendecimos en el nombre de Jesús por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de este medio. Dios sigue siendo bueno, iglesia, y nos sigue permitiendo a nosotros, los siervos del Señor, predicar su palabra a través de este medio que es tan importante ahorita que no hemos podido reunirnos en las iglesias. Y es importante que usted siga escudriñando la palabra de Dios en su hogar, ahí en su teléfono, en su casa, que siga edificándose de las predicaciones de esta su iglesia en Querétaro Norte. Damos la bienvenida y le enviamos un saludo a las personas que nos ven por primera vez quizás en algún otro estado de la República. Estamos transmitiendo aquí en la iglesia en Querétaro Norte, en el estado de Querétaro. Y pues recibo un saludo cordial. Esta es la casa de Dios y esta es la palabra de Dios que tenemos para usted en este día. Veíamos en este tiempo que hemos estado un poco más, hemos tenido la oportunidad de estar más con la familia, con los hijos, en estos tiempos que han pasado, que hemos estado ahí, que hemos tenido más la oportunidad de estar en los hogares, con la esposa, con los hijos. Una dicha, en serio, hermanos, el poder estar con la familia, porque recordaba cuando estábamos en los trabajos, pues pedíamos a Dios mucho la oportunidad de tener un día para poder estar con los hijos, para compartir con la familia, y ahora hemos tenido la gran bendición de poder estar ya estos meses aprendiendo de los hijos, aprendiendo de la esposa, porque es una nueva etapa la que hemos vivido en el hogar. Hemos aprendido de los hijos, hemos disfrutado a los hijos, hemos estado con la esposa. Hay muchos que quizás siguen trabajando y no han tenido la oportunidad de estar en casa, pero los que hemos tenido la bendición de poder estar cerca ya de la familia, de estar quizás ahí trabajando en las cosas de Dios en la familia, nos hemos dado cuenta que el Señor nos sigue enseñando en el hogar. Y eso es muy importante porque el Señor sigue trabajando hasta este día. El Señor no ha descansado, el Señor sigue teniendo misericordia de la humanidad, y para muestra de esto es que el Señor está utilizando este medio para que la palabra de Dios entre hasta su hogar, porque Dios no descansa, Dios no está encerrado, Dios no está descansando, Dios sigue trabajando y sigue utilizando los utensilios para que la palabra de Dios siga llegando hasta la comodidad de su hogar. Y miren, este tiempo que hemos tenido la dicha de estar ahí en el hogar y observando a los hijos, cuando empezaba todo esto que conocemos, esta condición mundial, cuando comenzaba todo esto, yo recuerdo que cuando se dio esta noticia, lo que más le importó a mis hijos, tengo 2 hijos pequeños, y cuando empezó todo esto, yo recuerdo el inicio, lo que observaba en mis hijos es que lo que más les había importado a ellos es que no iba a haber clases. Ellos, cuando se enteraron de todo este panorama mundial que sabemos, la mejor noticia para ellos fue que no iba a haber clases. Ellos se sintieron contentos, dijeron adiós libros, adiós a los maestros, y pues fue una felicidad, quiera que no, para los pequeños, para los hijos. Aún en este tiempo que han pasado ya casi 45 o 50 días más o menos de que pararon las clases, los niños se siguen sintiendo contentos de que no haya clases. Esa fue una buena noticia para ellos, pero observando el comportamiento de los niños, observando las características que tienen los pequeños, Dios nos enseñaba una cosa que está escrita en su palabra. Fíjese ahí en el libro de Mateo 18, versículo 3, y vamos a tomar este versículo de referencia, llevándolo a lo que le comento sobre las características de los pequeños, que es tan importante. Mateo 18, versículo 3. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 3. Vamos a leer desde el 18:1 para leer también el capítulo completo. Y dice Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos. Volvemos a leer el 3. Y dijo, estas son palabras de Jesús, poniendo un ejemplo a aquellos hombres que tenían la inquietud, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy importante para todos los que hemos creído en Dios, todos aquellos que tenemos fe en el Señor Jesucristo, nuestro primer objetivo es entrar en el reino de Dios. Pero Jesús, en aquellos momentos, alguien de los discípulos le preguntó con curiosidad y él le dijo que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús, con un ejemplo muy práctico, llamó a un niño, lo puso en medio y le ejemplizó diciendo, de cierto te digo que si no te vuelves como este niño, no podrás tener acceso en el reino de Dios. Y esto es muy importante porque pensando en las características de un niño, pensando en esto, analizando esto, la mayoría de nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús pone este ejemplo, yo veía que ahorita los pequeños, su preocupación es esa, nada más, que no hubo clases. Esa fue su gran noticia que tuvieron. Fíjense, en estos días que han pasado, cuando observamos a los niños, ellos no se preocupan por el panorama mundial que estamos viviendo. Ellos se preocupan por andar jugando, por andar ahí corriendo, se preocupan porque se levantan tarde, ellos tienen otras características que no tenemos los mayores. Y en este tiempo, en estos tiempos, Jesús nos quiere enseñar la fe de los niños. Un niño, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, ellos ahorita no saben si nosotros como padres de familia tenemos trabajo o quizás no hay ingresos. A ellos no les preocupa eso. Ellos tienen la confianza puesta en nosotros como padres de familia de que el alimento el día de mañana va a estar en la mesa. A ellos no les preocupa si quizás a muchos no les están pagando o si las economías están lisiadas. A ellos no les importa esto. Ellos tienen su confianza puesta en los padres y ellos dicen, el día de mañana yo sé que mi papá va a traer la comida a la mesa. Y eso es muy importante, tener esa fe. Jesús dijo y puso este ejemplo para que nosotros observáramos la fe que tienen los pequeños. En estos tiempos que estamos viviendo ya, la fe es vital para el cristiano. En estos tiempos que vemos en el panorama mundial, nosotros debemos de aprender en estas características de quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús te invita a que tengas la fe puesta en Él. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Realmente los gobiernos dicen una cosa, al otro lado del mundo se dice otra cosa, pero nuestra fe debe de estar fundada en nuestro Padre, que es Cristo Jesús. Nosotros, los que quizás estamos parados en los trabajos, los que quizás en sus negocios han sufrido los estragos de la economía por estar parados, deben de confiar en la fuente que es Cristo Jesús, porque mire, Dios tiene el control de todo este universo. La palabra de Dios nos dice que el Señor es el que hace que el sol salga, que las estrellas se muevan, que los planetas donde están fundados todos nosotros se muevan en sus órbitas. Dios tiene el control de todo eso. Esta etapa que estamos viviendo a nivel mundial no debe de ser causa para que la fe se debilite, sino al contrario, debe de ser causa para que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús. Ahora, en este tiempo que nosotros estamos viendo, ¿cómo podríamos tener esa seguridad de que todo esto? Yo escucho pues ahí en la casa, en la televisión, que la gente ya está diciendo, cuando todo esto vuelva a la normalidad, cuando todo esto pase, cuando todo vuelva a ser como antes. Y tenemos fe en que las cosas van a volver a ser como antes, pero olvidamos que el que tiene el poder es Cristo Jesús para que las cosas vuelvan a ser quizás mejor, no como antes, mejor que antes, porque Dios por algo permitió esta situación. Debemos de aprender de lo que estamos viviendo. Debemos de aprender ahora que quizás no nos podemos reunir en una iglesia, pero sí podemos y tenemos la dicha de ahora compartir la palabra de Dios como familia, con nuestros hijos, con la esposa, algo que quizás muchos no practicábamos, algo que quizás muchos estábamos acostumbrados ya a venir los domingos a los servicios y se nos hablara de la palabra de Dios. Pero ahora que hemos estado en los hogares,
ahora que son los domingos y que extrañamos el estar reunidos aquí, créame que usted en su hogar quizás ha tomado ese papel de real sacerdocio, de cabeza de hogar, y ahora a usted le toca compartir la palabra de Dios a su familia, a sus hijos. Y es muy importante esto porque la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad. En este tiempo no debemos de poner la mirada en los hombres. Esto es muy importante, porque aquel que pone la mirada en el hombre, la Escritura dice que aquel que pone la mirada en el hombre tropieza. Dice que es maldito aquel que confía en el hombre. Imagínense a qué grado. Nosotros debemos ahorita no poner la mirada en el panorama mundial. Debemos tener la fe, la certeza en lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Pues quizás que todo va a volver a ser mejor que antes. Eso no lo hemos visto aún, pero confiamos a través de la fe en Cristo Jesús de que estos tiempos, después de que hayan pasado estos tiempos, vendrán también tiempos de refrigerio para los que hemos creído. La fe está siendo probada en estos momentos. La fe está siendo atacada también en estos momentos. La seguridad de la fe es aquello que no se ve. Y mire, no por algo Jesús ejemplizaba a los infantes, no por algo Jesús ejemplizaba a sus discípulos con un niño, porque ahorita si observamos, a los niños no les preocupa la caída del petróleo, a los niños no les preocupa que quizás el día de mañana la economía se va a ver más fracturada. A los niños lo único que les preocupa es ser felices y seguir confiando en los padres. Esto es la actitud que nosotros debemos de tomar espiritual, que nosotros, a pesar de que no tengamos ahorita, de que venga la situación difícil, nosotros sepamos que el día de mañana, o quizás hoy mismo en la noche, vamos a tener la seguridad de tener el pan en nuestra mesa. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los cristianos no debemos de andar por vista, debemos de andar por fe. Porque también la Escritura dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y esto es muy importante que nosotros lo visualicemos en este tiempo. Ahora, ¿cómo puedo tener yo la seguridad? ¿Cómo puedo tener y aprender quizás en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos delicados? ¿Cómo puedo tener fe si el panorama se ve cada vez más trágico? Dice la palabra de Dios allí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, para usted que quizás por primera vez está escuchando la palabra de Dios. Esto es palabra del Señor, no es palabra de hombres. Esto es fundamentado en palabra del Señor. Y dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjese bien el versículo 2, muy importante, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es muy importante que nosotros comencemos ahorita a hacer un análisis de cómo está nuestra fe en medio de estos tiempos. Yo recordaba, quizás ahí en los libros de las Sagradas Escrituras veía, y recordaba quizás cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. Este siervo de Dios, cuando tuvo esa gran prueba, que fue puesto ahí en un foso con leones para que su vida terminara ahí. Y pasaba por mi mente quizás qué pensaría este hombre. ¿Qué estaba pensando este hombre cuando veía esos leones quizás devorando carne? Cuando veía estos leones hambrientos. Nosotros tan solo el verlos los que hemos tenido oportunidad de verlos tan solo en un zoológico, pues son unos animales muy imponentes. Y cuando este hombre estaba en un foso indefenso y estaba ahí rodeado de leones, yo le aseguro que este hombre no estaba viendo su tragedia. Este hombre estaba situado y su fe estaba puesta en Dios. Es por eso que él no estaba viendo el panorama que estaba viviendo, sino que él estaba viendo más allá. La fe tiene que ver más allá siempre a través de los ojos de Cristo Jesús. Si nosotros queremos ver por nuestros propios medios y no a través de la fe, vamos a ver muchas cosas. Pensaba también cuando José estuvo en la cisterna, cuando él fue vendido, que fue por sus hermanos y lo echaron a una cisterna, y ahí quizás estaba en un panorama trágico. ¿Qué pensamientos pasarían por la cabeza de este hombre?
Muchos de nosotros pasaría por nuestra mente el quizás aquí terminó todo ya. De aquí no voy a salir, me van a vender, o quizás aquí voy a morir de hambre, o quizás voy a morir de sed. Mas sin en cambio, ¿dónde estaba la fe de este varón? La fe de este varón estaba puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y él no estaba viendo la tragedia del panorama, no estaba viendo que su vida estaba terminando ahí, él estaba viendo más allá, él estaba viendo a través de la fe, él estaba viendo que aquel mismo que empezó la obra tiene el poder para perfeccionarla y para terminarla. Recordamos también, tan solo cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando estuvo en su agonía, cuando estuvo maltratado ahí, lacerado, con una corona de espinas, escarnecido, con su rostro desfigurado, Cristo pudo haber desistido si podía ver a través de sus ojos, pero él estaba viendo la obra del Padre. Él estaba viendo a través de la fe y no estaba viendo su tragedia. Él no estaba viendo que iba a padecer y morir en esa cruz. Él estaba viendo más allá. Estaba viendo consumada la obra que el Padre había hecho en él. Es muy importante que nosotros en estos tiempos aumentemos nuestra fe. Es trágico el panorama, quizás muchas veces ahorita podrías preguntarte tú, oye, ¿cómo este hombre me está hablando de que yo tenga fe cuando no tengo ingresos de mi trabajo? ¿O cómo este hombre me está diciendo que tenga yo fe en un Dios cuando quizás no tengo el día de mañana para darle de comer a mis hijos? ¿O cómo este hombre que estoy viendo ahorita en este medio está diciendo que mi fe se aumente y que ponga fe en Dios cuando yo soy un alcohólico, un drogadicto o quizás estoy al borde del divorcio? ¿Cómo podría activarse esto? ¿Cómo esto se puede activar? Solamente de una forma: el oír la palabra de Dios. Porque esta es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y ahí es el inicio de la fe. Si usted a través de este medio está escuchando con fe, sepa una cosa: Jesucristo, Dios, le conoce desde el vientre de una mujer. Desde ahí lo conoce el Señor y sabe que usted en estos momentos, la situación que está pasando no es algo fácil, pero Él quiere que ponga la confianza no en lo que se ve, sino en lo invisible, en el Señor, en el que es espíritu y es verdad. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podríamos llegar a ningún lado. El Señor dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el Dios que nosotros predicamos aquí en la iglesia de Querétaro Norte, un Dios vivo, un Dios que no está en un madero crucificado, un Dios que sigue viviendo y sigue obrando a través del Espíritu Santo en todos aquellos que ponen su confianza en Él. En estos momentos nosotros debemos de abrazarnos a Cristo Jesús en espíritu, porque Él es el único que nos puede sacar adelante de lo que se viene en el panorama mundial. Quizás oímos muchas cosas y ahora que hemos estado la oportunidad de estar en casa, es el momento adecuado para que nosotros comencemos a tener también una mejor relación con Cristo. No es necesario, quizás muchas veces muchos pueden pensar y decir, es que las iglesias están cerradas, es que no hay el domingo ya reunión, ni en la mañana ni en la tarde. Pero yo le digo, Dios es espíritu y está en todo lugar. En donde quiera que le invoque usted, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, dice el Señor que Él está en medio. Y si usted en su hogar se congrega con sus hijos, con su esposa, ahí está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es omnipotente y omnipresente. Él puede estar en todo lugar en estos momentos. Quizás en estos momentos está usando este utensilio para entrar hasta su hogar y llevar la palabra por primera vez a su vida. Quizás usted que se preguntaba, el panorama se ve mal, ¿cómo le vamos a hacer? Porque esa es la pregunta que tiene la humanidad ahorita, mucho en la lengua. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a venir? Y la respuesta se encuentra solamente en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo Jesús, porque separados de Él, el panorama vuelve a ser el mismo. Cuando el hombre confía en sus propias fuerzas y vuelve a poner la fe en Él mismo, volvemos a tropezar. Pero el Señor quiere que nuestra fe esté situada en Él, que confiemos en Él como esos niños
que dicen, a mí no me importa si el día de mañana quizás va a caer el petróleo o va a haber una tercera guerra mundial. Los niños no piensan en eso. Los niños piensan en ser felices. Los niños piensan en perdonar. Usted lo ha visto quizás con los pequeños. Los pequeños ahorita están peleando y se pelean por ahí por los juguetes y a los 5 minutos ya están abrazados, ya se han perdonado. Es por eso que el Señor Jesús dice que si nosotros no podemos retomar esas características de los niños, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Es muy importante y de vital importancia que nosotros ahorita como cristianos practiquemos y aumentemos la fe en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si yo no tengo fe, no puedo agradar al Señor. Mire, usted persona que quizás me escucha, que nunca ha escuchado la palabra de Dios, que es la primera vez que usted está escuchando la Biblia, quizás usted puede decir ahorita y pensar ahí dentro de su mente que ha llegado la solución para su vida. Usted quizás ha escuchado a Dios y ha escuchado de muchas doctrinas y lo ha escuchado en muchas religiones, pero el único Dios que existe es el que tiene el camino, la verdad y la vida, y ese se llama Jesucristo, porque en este lugar no pregonamos religión, pregonamos el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo Jesús. Y nadie viene al Padre, dice la Escritura, si no es por Cristo. Qué importante es en estos tiempos preguntarme yo y sentarme y hacerme un análisis ahorita que hay tiempo, ahorita que tenemos bastante tiempo en el hogar. Qué importante es que yo a través de la Biblia, a través de un análisis que yo me haga mental, espiritualmente, me pregunte cómo está mi fe en estos tiempos, cómo está la situación. Poner la mirada en Cristo es tener fe como un niño. Y si nosotros tenemos esa fe, mire, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir confiando en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y mire, si el Señor está con nosotros, el creador del universo, aquel que creó los mares, que creó los cielos, los planetas, el sol, aquel que creó el aire, el que todo lo visible y lo invisible, si Él está de nuestro lado y nosotros tenemos fe en que está con nosotros, ¿quién podría hacernos algo? ¿Quién estaría contra nosotros? Si el mismo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está de nuestro lado, ¿qué podríamos temer? Fíjese tan solo ahí, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Libro de Mateo, vamos a regresar un poco allá a Mateo, capítulo 6, versículo 25. Unas palabras muy hermosas que yo sé que la mayoría del cristiano que nos ve a través de este medio las ha leído en alguna ocasión, pero dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz, no se repite, sino que es viva y nos vuelve a hablar. Y dice en Mateo 6, versículo 25, algo muy importante y una pregunta que hace Jesús mismo. Y dice la palabra de Dios, ahí el encabezado dice algo muy importante, que es el afán y la ansiedad. Algo que se está viviendo mucho en estos tiempos, el afán y la ansiedad. Y dice ahí la palabra de Dios, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y hace una observación el Señor Jesucristo y nos pone y nos invita hoy en este pleno año que estamos viviendo y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, que no siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Qué importante es el dueño de todo, dice. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas qué vas a comer el día de mañana?
¿Por qué te afanas? ¿Qué vas a vestir el día de mañana? ¿Por qué te afanas? Y la pregunta es ahora, si mi economía está mal, ¿por qué? Me pregunto el día de mañana cómo le voy a hacer y quizás estoy en esa ansiedad. Dice el Señor, ¿por qué te preocupas? Levanta tus ojos a los cielos y ve cuántos pájaros ha creado y ellos no trabajan, dice la Escritura, no hilan, y sin embargo Dios los alimenta todos los días. Yo nunca he visto un pájaro preocupado que se levante y diga, tengo que salir a las 5 de la mañana porque tengo que ir a conseguir el alimento para los polluelos. Ellos confían en el Creador, como animales, fíjese, que no tienen un raciocinio como nosotros los seres humanos. Ellos confían y salen en la mañana muy de temprano y emprenden el vuelo y saben que van a encontrar el alimento y regresan con el sustento. Imagínense nosotros los seres humanos, muchas veces nos limitamos nosotros mismos y nos entramos en ese afán y en esa ansiedad. Y ya nos premeditamos nosotros espiritualmente con el decir, no sé cómo le voy a hacer el día de mañana, no tengo ingreso, no tengo dinero para darle de comer a mis hijos, dice el Señor, y pregunta, hombre de poca fe, si tú estás observando que yo a los pájaros, a los lirios del campo, los visto así con esa majestuosidad, y aún la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, dice el versículo 30, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Qué importante es que si yo tengo hoy poca fe, empieza a aumentarla a través de la confianza en aquel que da vida, en aquel que da el alimento, en aquel que nos sustenta en la salud, en aquel por el cual el mundo fue constituido. Qué importante es que yo empiece a confiar y empiece a depender de ese Dios. Porque mira, no te hablo de religión, te hablo de una verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y la verdad es esa, que Dios existe, Dios es real y Dios está esperando a que tú pongas tu confianza en esos momentos que ya no puedes, en esos momentos que ya no hayas quizás cómo hacerle, en esos momentos de ansiedad, de depresión, en esos momentos de desesperación. Dios quiere que nosotros comencemos a voltear a los cielos y comprender que hay un Dios poderoso que existe. Y ese Dios es el mismo que te dice hoy, no tengas temor. No tengas temor. Dios está con nosotros, con todo aquel que le invoca. Aquel, dice la palabra de Dios, que si desde el fondo de tu corazón, desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón, tú invocares a Dios, dice que Dios te oirá. Pero necesitas activar la fe a través de esto. Porque aquel que cree en Dios debe de creer que Dios existe, que Dios es real. Y mire, dice el versículo 31, ahí mismo donde estamos. En el versículo 31 de ahí mismo de donde estamos, dice la palabra de Dios algo muy importante. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjese bien el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el mensaje central para usted que me observa desde su hogar, a través de este medio, o a través quizás de las redes sociales. Fíjese el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y dice que todas las cosas van a venir por añadidura. Pero hoy en estos tiempos también habla el versículo 31 y dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando habla la palabra de Dios de una persona que es gentil, está hablando de una persona que no tiene confianza ni fe ni cree en Dios. Y dice que todas estas personas buscan primeramente el sustento, primeramente buscan el trabajo, primeramente buscan el dinero y después a Dios. Pero esto no funciona así. La regla es, dice el versículo 33, primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente a Dios, porque debemos de comprender
que todo proviene de Él. Y mire, qué importante es que diga el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Usted hoy tiene vida, hoy está viviendo usted y tiene la oportunidad y la dicha de estar vivo. El día de mañana no sabemos siquiera si vamos a despertar o si vamos a seguir respirando el día de mañana. Hoy tenemos fe, hoy tenemos la oportunidad de estar vivos y de agradecerle a Dios que a pesar del panorama que se ve, aún así confiamos ciegamente en decir que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en el universo. Dios tiene el control y la autoridad. Dios tiene el poder para que esto vuelva a la normalidad, quizás para que vuelva a ser mejor, quizás para que esto termine ya el día de mañana. Quizás Dios tiene el control de todo esto, pero déjeme decirle una cosa: los pensamientos que Dios tiene no son nuestros pensamientos. Y quizás Dios tiene un propósito en medio de esto: aumentar la fe en los cristianos, aumentar la fe en usted que quizás ha escuchado de Dios, pero nunca lo ha conocido. Qué importante es, quizás muchos tienen la fe en que todo vuelva a ser como antes, pero olvida quién lo puede hacer posible. Solamente Dios, solamente Jesucristo puede hacer eso posible. Mire, yo podría decirle a usted que me permite entrar a su hogar a través de este medio, a través de este video. Yo podría decirle que las cosas no volverán a ser iguales si nosotros no hemos aprendido de la lección de lo que está pasando hoy en el mundo. Las cosas no volverán a ser iguales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos que todo depende de Él. Imagínese las cosas que aún vienen, lo que está escrito en la palabra de Dios, cosas que vienen y que están escritas en el libro del Apocalipsis. Usted como cristiano debe de conocerlas. Cosas trágicas que aún vienen al panorama mundial. Esto quizás es principio de dolores solamente, pero créame una cosa, debemos, nosotros los que hemos creído y decidido creer en Jesús, necesitamos el aumento de esa porción de fe que Dios nos ha dado. Qué importante es, iglesia de Dios que me escucha, que usted que está ahorita en la comodidad de su hogar, analice y piense y diga: extraño ir a la iglesia, extraño los domingos reunirme con los hermanos, las alabanzas, extraño quizás el estar ahí escuchando la palabra de Dios, porque ya vamos quizás a 2 meses que no hemos tenido la oportunidad de estar el pueblo congregado. Y déjeme decirle que pues sí, se extrañamos el estar en familia espiritual, pero es momentos de que usted analice todos aquellos momentos que nosotros tuvimos la oportunidad de venir a la iglesia y nos quisimos quedar en la comodidad del hogar. Aquellos momentos cuando teníamos los servicios en la tarde, a las 6 de la tarde, y que teniendo la oportunidad de estar aquí, tomamos la decisión de quedarnos por ahí, salir a las plazas, salir a las calles. ¿Qué es lo que está enseñándonos ahora el Señor? Que no podemos salir, que tenemos que estar quizás ahí en el hogar. ¿Y qué nos enseña esto? Analizarnos, valorar. Hay un dicho popular allá en el mundo, que es un dicho que usa mucho allá en el mundo y que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ahora que nosotros vemos esto y que vemos que lo que teníamos en un momento dado, cuando podíamos congregarnos, cuando podíamos estar aquí en los servicios el domingo en la mañana, en la tarde, los jueves, y que no lo valoramos, ahora deseamos poder estar aquí. Yo desearía a través de este video poder ver la iglesia llena, mas sin cambio no lo veo así. Veo las bancas vacías y aún así pues yo siento tristeza, porque yo quisiera que esto terminara y que el pueblo de Dios ya estuviera aquí todo reunido. Pero déjeme decirle una cosa: Dios es espíritu, Dios es real, Dios es veraz y se puede sentir en donde quiera que usted está. Si usted con su limpio corazón busca de Dios en su hogar, créame que también ahí el Señor se puede sentir en espíritu y en verdad. Lo más importante, Dios busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué importante es que yo en medio de mi hogar también rinda culto al Señor,
Que allí en medio de mi familia, con mis hijos, quizás con mis padres, con mis abuelos, con todos aquellos que creen y no creen en el Señor, que yo los días domingo siga guardando el mismo culto al Señor, porque es el día del Señor y mi fe está puesta en Él. Qué importante es que ahorita que hemos tenido tiempo aprendamos de lo que no hemos aprendido. Observemos a los pequeños, podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender mucho de sus características, de cómo ellos creen y confían ciegamente en nosotros como padres, para que nosotros viceversa aprendamos y confiemos así en Cristo Jesús también. Qué importante es que usted, que nos ha brindado la oportunidad de abrir su oído a este mensaje, le queremos decir también de parte de Dios que aumente su fe, que someta a prueba su fe, que crea ciegamente en el Señor, que usted tenga la confianza plena de saber que Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene el control de los medios de la economía. Dios tiene el control de la humanidad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de la humanidad? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este fue el mensaje que Dios nos ha permitido hoy brindarle hasta sus hogares. Este es el mensaje que Dios ha permitido que nosotros, los que somos el gobierno de la iglesia en Querétaro Norte, y que Dios nos sigue dando la oportunidad y la dicha y la bendición de seguir predicando la palabra de Dios, queremos decirle hoy que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No desvíe su mirada al panorama mundial, a lo que dicen las gentes, a lo que dice el de que está a su lado. No se desvíe. Que su objetivo siga siempre fijo en el blanco perfecto, en Cristo Jesús, porque Él no falla, Él no se equivoca, Él no tiene errores. Nosotros fallamos, pero yo le invito hoy a que no desvíe su mirada, a que siga adelante confiando en que ese día algún día vendrá. Y vendrá ese día como ladrón en la noche, dice la Escritura, y los que realmente hemos creído seremos arrebatados con Cristo Jesús y moraremos con Él por la eternidad. Este es el mensaje que Dios nos ha permitido llevarle hasta su hogar. Sígase edificando con esta palabra, sígase edificando con los mensajes que nuestros hermanos también nos da la oportunidad de llevar a través de estos videos. Créame que el hecho de estar parado aquí también predicando, el hecho de estar aquí quizás haciendo este video, también requiere llevar a la misma oración y tener fe de que esta palabra va a llegar al corazón que tenga que llegar. Y que si usted en estos momentos siente la necesidad también de buscar de Cristo, búsquelo, arrodíllese en su habitación, háblele a Dios, Dios lo escucha, Dios no está sordo y está abierto para todo aquel corazón constricto y humillado también que quiere recibirle. Y si usted siente la necesidad en estos momentos, póstrese en su habitación, háblele a Dios, confiéselo a Él, tenga fe en Él y comience a poner su fe en Él, y va a ver cómo su panorama comienza a cambiar. Porque dice el Señor, pruébame ahora mismo, si no yo abriré las ventanas de los cielos y repartiré sobre aquellos que ponen la fe en mí bendición. Reciba la bendición de parte del Señor, hasta allá, hasta su hogar. Le mandamos un cordial abrazo, un cordial saludo en estos momentos que no nos hemos podido ver. Reciba la bendición, reciba un saludo cordial, un abrazo. Los extrañamos, hermanos, y aquí estamos y seguiremos estando aquí predicando la palabra de Dios hasta que el Señor tome el control y podamos vernos nuevamente juntos. Aproveche el tiempo como conviene, dice la Escritura, porque los tiempos son malos. Aproveche escudriñando esta parte de la Escritura y pregúntese a usted en estos momentos cómo está su fe, si hay que incrementarle, si hay que aumentarla más, si está debilitada, fortalézcase en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga hasta donde quiera que nos ven, que Dios le bendiga ahí en su hogar y reciba la bendición de parte de Dios, de nuestros hermanos en la iglesia en Querétaro Norte.